La Iglesia Cristiana presenta su programa Volviendo a la Senda de la Vida, un programa dedicado a defender la sana doctrina, presentado por el pastor Juan Chamaley. Así dijo Jehová: paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas cuál sea el buen camino, y andad por él. A continuación, el programa Volviendo a la Senda de la Vida. Salvo de toda maldad, tan solo hay poder en mi Jesús. Quieres vivir y gozar santidad, tan solo hay poder en Jesús. Hay poder, poder, sin igual poder en Jesús, quien murió. Hay poder, poder, sin igual poder en la sangre que Él vertió. Quieres ser salvo de orgullo y pasión, tan solo hay poder en mi Jesús. Quieres vencer toda cruel tentación, tan solo hay poder en Jesús. Hay poder, poder, sin igual poder en Jesús, quien murió. Hay poder, poder, sin igual poder en la sangre que Él vertió. Servir a tu Rey y Señor, tan solo hay poder en mi Jesús. Ven y ser salvo podrás en su amor, tan solo hay poder en Jesús. Hay poder, poder, sin igual poder en Jesús, quien murió. Hay poder, poder, sin igual poder en la sangre que Él vertió. Un mensaje a la conciencia. Un momento de reflexión en la vida diaria. Escúchelo en la voz del hermano Pablo. Un indígena nativo de Centroamérica había hallado su paz en Dios.
Su vida había cambiado de una de depravación y borracheras e infidelidades a una de verdadera satisfacción y paz. Y siempre hablaba de su salvación y de lo que Jesús había hecho por él. No le importaba dónde estuviera, ni quién estuviera viéndolo o escuchándolo. A todos les daba el testimonio de su conversión. Un día, un amigo suyo le preguntó: Churunel, ¿por qué es que hablas tanto de Jesús? Churunel no respondió de inmediato, pero comenzó a recoger palitos y hojas secas que iba colocando uno sobre otro en un círculo. Entonces buscó hasta hallar un gusanito y lo puso en el centro del círculo. Todavía, sin decir palabra, encendió un fósforo y lo acercó a las hojas y a los palitos secos. El fuego dio la vuelta al combustible seco y el gusanito atrapado buscaba locamente cómo salir, pero no podía. Por fin el fuego avanzó hacia el centro y el calor comenzó a llegarle al gusano. Este, desesperado, levantó en alto la cabeza como para respirar cuando menos un poco de aire fresco. El gusanito sabía que su único refugio tendría que venir de arriba. Entonces Churunel se inclinó y le extendió sus dedos. El gusano se asió de ellos y el indígena levantó al gusano de en medio del fuego. Fue hasta entonces que emitió su primera palabra. Esto, dijo Churunel, es lo que Jesús hizo por mí. Yo estaba atrapado en los vicios del pecado y no había esperanza de salida. Yo había tratado por todos los medios posibles de salvarme a mí mismo, pero me fue imposible. Entonces el Señor se inclinó hacia mí y me extendió su mano. Lo único que tuve yo que hacer fue asirme de Él. Él me levantó del mal. Por eso no puedo cesar de contar a todos lo que Cristo hizo por mí. Amigo, este indígena supo describir a perfección lo que Cristo puede y quiere hacer por usted. Sin Cristo estamos atrapados. Conozco bien nuestro argumento favorito. El día que yo quiera dejar el vicio, yo puedo dejarlo. Pero usted, amigo, bien sabe que esa no es la realidad. De no ser una ayuda que venga de arriba, usted morirá en sus pecados. Jesús está cerca de usted, mi amigo, y le extiende su mano bendita. Solo tiene que asirse de ella. Churunel lo hizo y halló paz. Millones lo han hecho y han hallado paz. ¿Por qué no lo hace usted? Cristo quiere darle su paz y lo único que usted tiene que hacer es decir: Señor, por favor, ayúdame. Y Él extenderá su mano. Usted puede asirse de ella y encontrar la verdadera paz para su alma. Hágalo hoy mismo. Si aún no se ha suscrito para recibir un mensaje a la conciencia por correo electrónico, le invitamos a que se una a las decenas de miles de personas que ya lo han hecho en más de 120 países. Suscríbase hoy mismo en nuestro sitio conciencia.net y así cada día podrá leer el mensaje y pulsar los enlaces para ver el video o escuchar el audio del programa cuando le sea conveniente. Y los miércoles, si pulsa el enlace que dice Nuevo Caso de la Semana, podrá leer ese caso como también los demás casos de la semana publicados hasta la fecha con el consejo que le dimos a cada uno. Levanta tus manos. Todo lo que necesitas es que Él ahora descienda. Si tú lo pediste, que Él descienda sobre ti. Levanta tus manos y adóralo. Él viene cuando le adoras. Padre, yo te quiero amar y tocar tu corazón y rendirme a tus pies, oh mi Señor. Quiero estar cerca de ti y adorarte con todo mi ser y rendirte toda gloria. Aleluya. 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 Aleluya.
Señor, ahora. Cuando sienta yo caer, firme en ti estaré, pues tú eres mi refugio, oh Señor. No importa dónde pueda estar, en valles de dificultad, te adoraré cantando aleluya. Aleluya. Cuando sienta yo caer, firme en ti estaré, pues tú eres mi refugio, oh Señor. No importa dónde pueda estar, en valles de dificultad, te adoraré cantando aleluya. El río de Dios está sobre ti, recibe. Levanta tus manos y adórale. Es el Espíritu del Señor, es el Espíritu del Señor sobre ti. El Espíritu del Señor se está moviendo, se está moviendo, se está moviendo, Él se está moviendo en ti. Sigue adorando, yo siento que está viniendo sobre este lugar una lluvia fresca de su gloria. Es el rocío de su gloria. A continuación, el pastor Juan Chamalé con el mensaje de la palabra de Dios. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios.
A continuación, el mensaje de la palabra del Señor. Escuchemos. Nombre de Jesús. Abra su Biblia, hermano, allá en la carta a los Romanos, capítulo 10 y el versículo número 8. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Qué bueno es el Señor. Gloria a Dios. Cristo vive. ¿Ya lo tiene? Leemos para la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así, capítulo 10 de la carta a los Romanos, que si confesares con tu boca que Jesús, versículo 8, mas ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Versículo 9, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Gloria al Señor. Tome su lugar en esta tarde, alabando y exaltando al Señor. Quiero hablar en el tema, hermano, aceptando el señorío de Cristo para salvación. Gloria al Señor. Y mientras estudiaba un poco este tema, gloria al Señor, me podía analizar, a pensar, a escudriñar, y realmente cuando hablamos del señorío de Cristo, pues obviamente cuando hablamos de señorío, hablamos de Señor, hablamos de alguien que está por encima de todas las cosas, de alguien que hermano es un dueño, es un amo, es un señor, gloria a Dios. Pero cuando hablamos del señorío de Cristo, no estamos hablando de una dictadura como se ha conocido a través de la historia en muchos gobiernos. Amén. Por ejemplo, cuando hablamos de dictadura en materia política, se define como, por ejemplo, aquel gobernante que asume todos los poderes del Estado y que entonces dice todos los poderes del Ejecutivo, Legislativo y Judicial, y que esta persona o este dictador no se somete a un control de ningún tipo. Es decir, que no sigue para nada lo que indica la justicia. Es decir, un dictador, especialmente en muchas ocasiones, no, hermano, practica la justicia, sino que dicta su propia voluntad, especialmente conforme a su manera de ver las cosas. Se habla de Hitler, que fue un dictador, para que usted tenga un ejemplo. Gloria al Señor. Cristo vive para siempre. Entonces, hermano, es totalmente diferente a hablar de el señorío de nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios para siempre. Porque nuestro Dios, hermano, es justo. Amén. Nuestro Dios, hermano, es santo. Muchos de estos dictadores, hermano, han sido corrompidos, han sido gente pervertida,
gente, muchas veces en la historia nos habla de gente como endemoniada, hermano, que van especialmente en contra de la palabra de Dios. No conocen lo que es la misericordia, no conocen lo que es el amor. Lo único que quieren es, o lo que han buscado a través de la historia, es reconocimientos para sí mismos. Sin embargo, nuestro Dios es diferente. Por eso nuestro Dios no puede ser visto como un dictador según el mundo lo ha visto a través de la historia. Nuestro Dios, sí es cierto, está por encima de todas las cosas, porque Él es Dios. Él nos hizo a nosotros y no nosotros a nosotros mismos. Pero ese Dios grande, ese Dios todopoderoso, que ante Él se estremece toda la tierra, ese Dios le amó a usted y me amó a mí con amor eterno. Él vino a esta tierra y hizo lo que nadie pudo hacer por usted y por mí. Gloria al Señor. Alabado sea el nombre del Señor. Cristo vive para siempre. Entonces no podemos hablar de una dictadura cuando hablamos del señorío de Dios. Pero no debemos de obviar que cuando hablamos del señorío de Dios, hablamos de su potencia, hablamos de su poder, de su magnificencia. El salmista en el Salmo 114, hermano, gloria al Señor, si me acompaña en el versículo 7, mientras usted alaba al Señor, mientras usted exalta a Dios, aleluya, mire lo que dice: a la presencia de Jehová tiembla la tierra, a la presencia del Dios de Jacob. Cristo vive, aleluya. Pero no solo eso, en el verso 8 habla de su poderío para favorecer al hombre, el cual cambió la peña en estanque de agua y en fuentes de aguas la roca. Alabado sea el Señor. Es decir, como otros pasajes, nos hablan, hermano, de lo grande que es Dios. Él es todopoderoso, gloria al Señor. Y no debemos obviar o dejar pasar también lo que dice la Escritura. Por ejemplo, en el Salmo número 145. Eso es importante que nosotros veamos. Dice el versículo 8: clemente y misericordioso es Jehová. Pero agrega algo: lento para la ira y grande en misericordia. Note esto. Pero aquí, aunque aquí la Biblia habla resaltando la misericordia, resaltando que es un Dios clemente, es un Dios que se compadece, que nuestro Dios tiene misericordia, que nuestro Dios, aquel hermano que está necesitado y que le implora la ayuda, que le dice: Señor, ayúdame. Ese Dios que usted y yo tenemos, que es el Dios vivo, Él no le va a poner el pie y lo va a matar. Él le va a extender su mano y lo va a levantar, porque Él levanta del polvo al pobre y al menesteroso lo alza del muladar. Y esto era lo que resaltaban los hombres de Dios. Pero esa parte donde habla que Él se aira también. Amén. Él se aira. Gloria al Señor. Y es esa parte también a la que muchos les cuesta trabajo entender. Gloria al Señor. Porque muchos han tomado a Dios como un Dios que juega con el pecado, como un Dios que está de lado o a favor
del pecado en la gente. No, Dios tiene misericordia del hombre, pero Dios aborrece la vida pecaminosa. Dios aborrece el pecado. Dios aborrece la maldad. Dios aborrece la iniquidad. Dios aborrece la mentira, el engaño. Porque precisamente, hermano, Él es todo lo contrario a lo malo. Es decir, es obvio que si Dios es verdad, obviamente Él aborrece la mentira. Si Dios es santo, Él no puede compaginar con la inmundicia. Si hermano, si Dios es perfecto, si Dios, alabado sea el Señor, es amor, por decirlo de esta manera, Dios no puede estar o compaginar con el odio. Amén. O sea, que son detalles en los que vale la pena conocer, hermano, gloria al Señor, lo que es Dios. Y por ejemplo, aquí habla que es un Dios que se aira. Amén. Es un Dios que se llena de ira, es decir, es un Dios que en el momento indicado Él puede desatar juicios sobre la tierra o sobre alguien si Él quiere. Y si Él quiere es porque Él ya dio la oportunidad y fue rechazado. Todas aquellas naciones las cuales fueron vencidas y derrotadas por el pueblo de Israel cuando salió de Egipto, Dios dijo una palabra al pueblo y le dijo: todas esas naciones me rechazaron. Todas esas naciones prefirieron irse detrás de la madera, de los dioses de palo. Por eso le dijo al pueblo de Israel: esa tierra yo te la entrego a ti, porque es de Él. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Y cuando Él hace estremecer la tierra es porque Él es Dios, hermano, gloria al Señor. Pero yo quiero que entendamos algo, hermano, importante, gloria al Señor. Y es precisamente, por ejemplo, hermano, aquí anoté algunos pasajes de la Biblia refiriéndonos a ese punto, porque cuando hablamos del señorío de Dios, de Jesucristo, tenemos que hablar también de su poder. Tenemos también que hablar quizás un poco de su enojo en contra de lo malo. Y el por qué sus juicios se desatan sobre la tierra. Amén. Que quiera o no el ser humano, hermano, Dios manifiesta sus juicios sobre la tierra. Cristo vive para siempre. Por ejemplo, Dios, hermano, en el tiempo de Noé, Dios derramó juicios sobre la tierra. Pero antes de ello, Dios abrió una puerta de oportunidad, porque nadie se va a perder sin que haya tenido la oportunidad para salvarse, para poder ser redimido de sus pecados. Sin embargo, mucha gente, hermano, despreció, rechazó la misericordia de Dios. Yo siempre he dicho y he creído que Dios es tan poderoso que Dios hubiera podido, hermano, llevarse a Noé a otro planeta o otro lugar y tenerlo ahí resguardado mientras eliminaba sobre la faz de la tierra a la gente. Pero ¿por qué lo tuvo más de 100 años sobre la tierra, esa arca, realizando esa arca? Era un testimonio, era una forma de decirle al hombre: vea, Cristo va
a desatar sus juicios. Arrepiéntase, entre al arca, escape por su vida, ahora que hay tiempo, ahora que hay esperanza. Y es lo mismo que pasa en nuestros días, hermano. La iglesia está en esta tierra predicando, hablándole a la gente que se apresure a entrar por la puerta que es Cristo antes que se cierre. Gloria al Señor. Pero me llama la atención que aparte de ese juicio y de otros que han caído sobre la tierra, como en Sodoma y Gomorra, hermano, Dios ha establecido un día donde Él va a juzgar la tierra. Todo este tiempo que está viviendo el hombre y que muchos han vivido y que ya no están, todo ese tiempo que pensaron de vivir la vida loca, de hacer lo que se les da la gana, muchos en este momento están reflexionando y diciendo, cada día que pasaba era una oportunidad que Dios me daba. Cada día que pasaba era un momento que Dios me permitía para poder acercarme a Él. Pero para muchos ya es tarde. Sin embargo, hermano, Dios estableció un día, lo cual describe Joel, gloria al Señor. Joel capítulo 2, verso 11, dice la Biblia: y Jehová dará su orden delante de su ejército, porque muy grande es su campamento, fuerte es el que ejecuta su orden, porque grande es el día de Jehová y muy terrible, ¿quién podrá soportarlo? Mire qué tremendo. Y se comienza a anunciar, hay muchos pasajes, pero no voy a entrar en detalle, gloria al Señor. Pero me llama la atención, si usted busca también o lo anota en Sofonías capítulo 1, versículo 18, hermano, la Biblia habla que Dios determina un juicio, gloria al Señor, para toda la humanidad que despreció su señorío. Dice: ni su plata ni su oro podrá librarlos en el día de la ira de Jehová. Mire cuántos andan con un carro último modelo, con pistolas, guardaespaldas, haciendo lo que se les da la gana. Hermano, cuánta gente vive ignorando la palabra del Señor, despreciando o rechazando a Cristo, ignorando que un día tendrán que dar cuentas, y ese tipo de personas seguirá hasta cuando llegue ese día, que no ha llegado todavía. Pero es un día que está programado desde el cielo, donde Dios va a desatar su ira, donde los juicios de Dios caerán sobre la tierra. Por eso dice: ¿quién podrá librarlos en el día de la ira de Jehová? Y añade: pues toda la tierra será consumida con el fuego de su celo, porque ciertamente destrucción apresurada hará de todos los habitantes de la tierra. En Isaías capítulo 13, verso 11 dice: y castigaré al mundo por su maldad, y a los impíos por su iniquidad, y haré que cese la arrogancia de los soberbios, y abatiré la altivez de los fuertes. Mire cuántos gobernantes, hermano, se creen invencibles, indestructibles. ¿Cuántos creyentes están bajo una persecución terrible en muchos lugares? Y Dios dice: yo voy a castigar eso. Castigaré al mundo por su maldad. Por eso usted ve que todo lo que sucede en el mundo, la maldad, hermano, cuántas cosas no han sucedido y siguen sucediendo: asesinatos, robos, sicariato y tantas otras cosas.
Hermano, Dios dice: voy a castigar esa maldad. Alabado sea el nombre del Señor. Y dice: haré que cese la arrogancia de los soberbios y abatiré la altivez de los fuertes. Pero luego usted ve también en la Biblia, gloria al Señor, también Joel profetiza, hablando que antes que venga el día grande de Jehová, Él enviaría a un profeta para llamar a la gente al arrepentimiento. Y esto se cumplió en el tiempo de nuestro Señor Jesucristo. Se cumplió con la venida de Juan el Bautista, gloria al Señor. Lo que quiero decirle es que esto todavía, hermano, está vigente. Por ejemplo, en la segunda carta del apóstol Pedro, en el capítulo 3, versículo 10, dice: pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos. Pero agrega: y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Esto todavía está por cumplirse, gloria al Señor. Que de hecho en Apocalipsis ahí se habla, por ejemplo en el Apocalipsis capítulo 6, el versículo 16, cuando están cayendo los juicios sobre la tierra, porque ese es el gran día de Jehová. Cuando, hermano, los juicios caigan sobre la tierra. Por eso Él dice que la gente decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. Miren qué tremendo. Porque ese día se aproxima sobre la tierra, donde la tierra va a ser estremecida. Alabado sea el Señor. Cristo vive para siempre. Sin embargo, es importante aclarar que cuando hablamos de la ira de Dios, no podemos compararla con la ira del hombre. Gloria al Señor. La Biblia habla, por ejemplo, en Santiago capítulo 1, verso 19, que en la ira del hombre no hay injusticia, no mora la justicia de Dios. Alabado sea el nombre del Señor para siempre. Es decir, por ejemplo, en Santiago dice: todo hombre sea pronto para oír, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. O sea, que en la ira del hombre, hermano, no hay la justicia de Dios. ¿Sabe que por eso la Biblia dice que den lugar a la ira de Dios? Dice: no os venguéis vosotros mismos, sino deje aquel que dijo: mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Porque Dios da el pago, porque Él es juez justo. Alguien le hizo algo a usted y todavía vive resentido, hermano. No, usted perdone, usted dele gracias a Dios, porque usted está ubicado en el camino hacia la vida eterna. Gloria al Señor. Y sepa que aquella gente que quizás le hizo daño, hermano, Dios lo tiene escrito allí, y Dios se encargará de esas personas. Gloria al Señor. Pero en la ira del hombre no podemos compararla a la ira de Dios, porque hay gente, cuando hablamos de ira, hablamos como de venganza. Usted ve que hay gente,
hermano, que le hacen algo chiquitito y aquella persona hermano, busca en su ira vengarse. La ira del hombre jamás se va a comparar con la ira de Dios. Alabado sea el Señor para siempre. Cristo vive, aleluya. Porque en la ira de Dios, hermano, es decir, Dios al derramar su ira, es porque Dios ya agotó las oportunidades para que el hombre escape de esa ira. Es decir, Dios ya dio oportunidades. Dios ya tuvo misericordia, manifestó su misericordia hacia aquella persona. ¿Cuánta gente, hermano, no muere? Pero antes de eso, Dios le dio oportunidad para que cuando muera pueda salvarse, pueda ser libre. Pero despreció, porque una vez que muere, lamentablemente va a un castigo eterno, está marcado para una condenación eterna. Poder en la sangre de Cristo. Cuando hablamos de la ira de Dios, hablamos que la tierra se va a estremecer. Cuando hablamos de la ira de Dios y del día de Dios, hablamos del señorío de Dios sobre toda impiedad, sobre toda maldad. Aquel altivo, aquellos que le rechazaron, aquellos que le traspasaron, aquellos que nunca quisieron nada, aquellos que siempre le dieron la espalda, que blasfemaron el nombre de Dios, que persiguieron al pueblo de Dios, hermano. Dios se va a vengar. Dios va a derramar su ira, pero es una ira justa, es una ira, hermano, gloria al Señor. Por eso la Biblia habla, gloria al Señor, en Apocalipsis 16:7. Ahí hay, hermano, que ahí se confiesa, se resalta, dice: tus juicios son verdaderos y justos. Apocalipsis 19:1 y 2, ahí hay un canto, ahí hay un coro de multitudes diciendo: Señor, tus juicios son justos y verdaderos. Gloria al Señor. Y ahí agregan: pues ha juzgado a la gran ramera que ha corrompido a la tierra con su fornicación y ha vengado la sangre de los siervos de mano de ella. Es decir, Dios derramará su ira sobre la tierra. Cristo vive para siempre. Alabado sea el nombre del Señor, aleluya. Por eso es que cuando hablamos del señorío de Cristo, tenemos que saber que un día, quiera o no quiera el hombre, tendrá que humillarse, pero ya será para condenación. Por eso encontramos en la Biblia que la gente está sorprendida de lo que está sucediendo en la tierra. ¿Y qué es lo que hacen? Los grandes de la tierra, dice la Biblia, se esconden bajo las peñas. Ahí sí, ya ¿qué importó el dinero? ¿Qué importó el orgullo? No, se van a meter en las cuevas y va a decir: escóndanos de la ira del Cordero. Ahí están reconociendo que Él es Dios, que Él está por encima de todas las cosas, pero ya es tarde. Es como en el tiempo de Noé. La Biblia dice que la gente no entendió hasta que cayó el diluvio sobre ellos. Es decir, cuando ya vieron que comenzó a acrecentarse los aguaceros, hermano, comenzó a crecer las corrientes de agua, la gente comenzó a temblar. Y cuando aquello empeoraba, decía: es verdad, ese Dios que hablaba Noé, es verdad, Él es Dios sobre todas las cosas. Nosotros pensamos que nuestros diositos nos iban a ayudar, pero no, hasta ellos se los está llevando el agua. Pero estaban reconociendo, pero ya era tarde.
Alabado sea el nombre del Señor. Cristo vive para siempre. Alabado sea el nombre del Señor. Sin embargo, hermano, cuando nosotros ahora, cuando el hombre ahora reconoce, y esto es lo maravilloso, esto es la parte especial para todo aquel que cree. Cuando nosotros reconocemos y aceptamos el señorío de Cristo, entonces vamos a entender muchas cosas importantes que son de beneficio para nuestra vida. Gloria al Señor. Por ejemplo, acompáñenme allá al Evangelio de Lucas. Gloria al Señor. Cristo vive para siempre. Evangelio de Lucas capítulo 8, hermano. Gloria al Señor. Mire lo que sucede aquí. En el versículo 22. Aquí pasa algo importante. Dice la Biblia, aconteció un día que entró en una barca con sus discípulos y les dijo, pasemos al otro lado del lago. Y partieron, pero mientras navegaban, él se durmió. Y se desencadenó una una tempestad de viento en el lago, y se anegaban y peligraban. Y vinieron a él y le despertaron diciendo, Maestro, maestro, que perecemos. Despertando él, reprendió al viento y a las olas, y cesaron, y se hizo bonanza. Gloria al Señor. Es interesante estas experiencias que pasaron los discípulos, porque el Señor manifestó, alabado sea Dios, su señorío. Amén. Que Él tiene poder en el cielo y en la tierra, como cuando en aquel momento le llevaron un paralítico y entonces Él le dice al paralítico, tus pecados te son perdonados. Y alrededor estaban religiosos, los escribas, fariseos, doctores. Y entonces dijeron, ¿quién es este para perdonar pecados? Solo Dios puede perdonar pecados. Alabado sea el Señor. Y es que solo Dios puede perdonarnos para poder entrar al cielo. Usted puede perdonarse aquí, perdonar a alguien que le ofendió, pero si no está perdonado por Dios, no entra. Amén. Un hombre lo puede perdonar a usted por algo que hizo. Qué bueno, fue muy buena caridad la que hizo con usted. Pero si usted no está a cuentas con Dios, usted no entra allá arriba. Porque una cosa es aquí y otra cosa es allá arriba. Y para poder recibir el perdón de Dios hay que recibir a Cristo como nuestro único y suficiente Salvador. Gloria al Señor. Y somos perdonados. Alabado sea Dios. Pero entonces, cuando la gente dijo, pero ¿este quién es para perdonar pecados? El Señor dijo, pues para que vean que el Hijo del Hombre tiene potestad sobre todas las cosas. Le dijo al paralítico, levántate. Y fue sano.
Alabado sea el Señor. En esta ocasión, hermano, los hizo entrar a una barca. Entró con los discípulos. Él sabía perfectamente que sus discípulos todavía estaban en un proceso de donde su fe tenía que asentarse, donde su fe tenía que estabilizarse, hermano. Todos nosotros podemos pasar procesos, hermano, donde hay dudas, donde hay ciertas lagunas en su momento. Pero en nosotros, si está el deseo de aprender, el deseo de conocer al Señor, el deseo de seguirlo a Él, Él va a despejar esas dudas. Él va a hacer que nuestra fe sea más fuerte que antes. Él va a hacer que usted tenga convicciones, no emociones nada más, sino que tenga convicciones de lo que es servir a Dios de verdad, de corazón, hermano. Y eso era la parte que Él estaba tratando en ellos. En varias ocasiones el Señor los reprendió por su poca fe. Porque para más otros de afuera reconocían que Jesucristo era Señor de todas las cosas y que Él podía hacer todo lo que Él quisiera hacer. Gloria al Señor. Pero ellos, hermano, estaban en un proceso. Usted no crea que el Señor llamó a aquellos 12 porque eran los mejorcitos. Que el Señor escogió a aquellos porque ya estaban listos para utilizar armamento espiritual. No, hermano. Ellos no estaban preparados, el Señor los estaba capacitando. El Señor le dijo: mire, les voy a dar esta arma, pero la usan de esta forma. Esta arma no es para matar gente. Y les enseñaba. Y entonces, hermano, Él se durmió. El escritor dice que Él se durmió. Obviamente Él estuvo en un cuerpo humano como el de nosotros. Él se cansaba. Era 100% hombre, pero también era 100% Dios. Esté seguro que Él no perdió la noción del tiempo mientras estaba allí. Él en ningún momento quedó descuidado allí. No, había un control total a su alrededor. Alabado sea el Señor. Había un control, hermano, gloria a Dios. Acuérdense que ahí estaba la presencia del Señor, ahí estaba Él. Y entonces se levantó una tormenta. Lo primero que usted y yo hubiéramos hecho yo no sé si exista gente, es posible que tenga, hermano, un sueño tan profundo, pero es difícil, hermano. Y que de pronto se levante una tormenta y siga descansando allí. Es difícil analizar eso. O pensar que el Señor quedó desapercibido. Tampoco entró en pánico, porque Él es Señor de todas las cosas. Gloria a Dios. Alabado sea el Señor para siempre. Y yo me imagino, hermano, que porque dice que Él reprendió los vientos. Obviamente quien estaba moviendo esos vientos, hermano, quien estaba moviendo ese mar, no era algo bueno, era el enemigo, era el diablo. El Señor lo reprenda. Pero, hermano, quizás Él le dijo al diablo: bueno, te voy a permitir porque les quiero dar una lección a estos muchachos, pero cuidadito y me hundes esa barca. Cuidado y me hunde esa barca. Muévala, pero no la hunda. ¿Se acuerdan que así dijo de Pedro? Pedro, Satanás te pidió para zarandearte. O sea, Él te va a sacudir. Pero yo rogué por ti que no se pase la raya. Gloria al Señor. Qué bueno tener a un intercesor como nuestro Señor Jesucristo, hermano,
El diablo quisiera destruir, matar, pero Dios le dice: no, quieto, tranquilo, allí no se vaya a pasar. Gloria al Señor. Y entonces, hermano, ellos fueron y despertaron al maestro, como lo escribe Lucas. Y cuando él despierta, reprendió al viento y a las olas, y una vez reprendió, cesaron y se hizo gran bonanza. Pero yo quiero que vea esto, el versículo 25. Les dijo: ¿dónde está vuestra fe? Pero mientras él está, hermano, exhortándoles, hablándoles dónde está su fe, ellos se decían, porque ellos quedaron perplejos. Ellos, dice la Biblia, quedaron atemorizados, se maravillaban y decían unos a otros, ¿qué era lo que decían? ¿Quién es este que aún los vientos, que aún a los vientos y a las aguas manda, y qué dice? Y le obedece? Alabado sea el Señor. Es decir, note que ahí vemos el señorío, y eso era lo que iban entendiendo los discípulos. Iban comprendiendo, hermano, quién era el Señor. Alabado sea Dios. Pero esto es algo importante, hermano, gloria al Señor, porque cuando vamos entendiendo el señorío de Cristo, vamos dándonos cuenta que hermano, Dios se glorifica, Dios actúa para beneficio de nuestra vida. Le invitamos a la continuación de este mensaje en el próximo programa. Que Dios le bendiga. La Iglesia Cristiana presentó su programa Volviendo a la Senda de la Vida. Si ha sido de bendición y desea visitarnos, comuníquese con nosotros al 3586 0000 3586 0000. Recuerde que Jesucristo pronto viene. Le esperamos en el próximo programa. Que Dios le bendiga.